¿Alguna vez ha oído el refrán que dice, la familia que ora junta, permanece junta? Cuando regresemos, vamos a hablar de este tema tan importante. Bienvenido al programa de Educando para la Eternidad. Mi nombre es Ruthie Lisboa y estoy aquí para compartir con ustedes lo que he encontrado acerca del culto y la oración familiar. Es un tema tan importante. Quiero empezar leyendo del Salmo 95, de 1 al 6. Lo voy a leer de mis notas. Y dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Qué bello es eso, el poder venir ante Dios, nuestro Hacedor, y adorarle. Es algo que los ángeles hacen en el cielo, y nosotros aquí en la tierra tenemos el mismo privilegio. Yo me recuerdo cuando niña, mi mamá hacía el culto familiar todas las mañanas. Mi papá no podía estar muchas veces porque él trabajaba en la construcción y tenía que irse muy temprano en la mañana. Pero mi madre con mis dos hermanitas y conmigo nos juntábamos y allí cantábamos y estudiábamos nuestra lección de escuela sabática. Y era un tiempo tan precioso, de tanta paz. Y por ella hacer eso, nos ayudó a nosotras poder recordar que Dios venía primero en nuestras vidas, que Él quería que viniéramos a Él temprano en la mañana. Hay un salmo en la Biblia que dice, en el Salmo 63:1, que quiero compartir con ustedes. Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú, levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas. Así que Dios quiere que vengamos a Él en la mañana. Aquí era lo que el salmista estaba haciendo. Si buscamos en otro texto más que se encuentra en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Los que madrugando me buscan. Así que el Señor quiere que nosotros nos levantemos temprano en la mañana y le busquemos a Él. Y no solamente nosotros, es bueno que nuestros hijos los levantemos temprano y busquemos de Dios juntos. Porque sabemos, si buscamos de nuestros hijos temprano en la mañana, no de nuestros hijos, de Dios temprano en la mañana, nuestros hijos van a aprender a que Dios es primero. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que encontré en el Hogar Cristiano, que dice así: el padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y el vespertino. La esposa y los hijos deben ser alentados a participar
en esta ofrenda y también en el canto de alabanza. A la mañana y a la noche, el padre, como sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él y por sus hijos, los pecados de los cuales ha tenido conocimiento y también los que permanecen secretos, que solo vio el ojo divino. Deben ser confesados. Esta norma celosamente observada por el padre cuando está presente o por la madre cuando él está ausente resultará en bendiciones para la familia. Así que es bueno que el papá también esté presente cuando es posible. Es bueno que él dirija el culto familiar como sacerdote de su hogar. Conocí una familia que el papá trabajaba muy temprano en la mañana y los niños ya acostumbraban a levantarse temprano también. Así que se levantaban para poder tener culto familiar y orar juntos. Se levantaban unos 15 minutos antes para que el papá pudiera hacer el servicio con ellos. Y qué bendición era para esa familia. Y esa familia es un fuerte pilar en la iglesia, porque en su casa estaban poniendo primeramente a Dios. El culto familiar ayuda a traer nuestros hijos a los pies de Jesús. Es algo muy importante. Es el momento que los niños aprenden a que es la hora de reverencia. Conocí a una familia que tenían un niñito bastante tremendito. Hacía mucho ruido en la iglesia y el problema era que en la casa no estaban haciendo el servicio del culto y el niño no había aprendido a que en esos momentos que están delante de Dios uno tiene que estar quieto. Así que sirve para enseñar reverencia a las cosas de Dios. El culto familiar a mí me ayudó como niña. Cuando ya crecí y fui madre, pude enseñar esas mismas cosas a mis hijos. Mi mamá, como les dije, ella hacía el culto familiar los primeros años de mi vida y lamentablemente no siempre fue así. Mi mamá y mi papá se fueron apartando de la iglesia y ellos una de las primeras cosas que dejaron de hacer fue el culto familiar. Y eso fue bien malo para nosotros. Sufrimos bastante por dejar que Dios no estuviera como el centro de nuestra familia. Pero una cosa sí le puedo decir, que esos cultos que mi mamá tuvo con nosotros en los primeros años fueron los que siempre se quedaron en mi corazón y siempre recordé que Dios era primero. Y cuando yo formé mi familia con mi esposo, decidimos de que nosotros íbamos a hacer lo mismo para nuestros hijos. Y gracias a Dios, hace 19 años que estamos casados y que podemos nosotros decir, hemos celebrado el culto familiar como familia. Nosotros cuando tenemos el culto familiar en nuestro hogar, estamos juntos, cantamos, hablamos de las cosas que son importantes para nuestros hijos, las cosas de Dios. Quiero compartir con ustedes otro pensamiento que encontré en el hogar cristiano. Y dice, si hubo tiempo en el que cada casa debería ser casa de oración, es ahora. Predominan la incredulidad y el escepticismo, abunda la inmoralidad, la corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivas de pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás, juguete de sus tentaciones,
El hombre va donde lo lleva el jefe de la rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman ser cristianos no celebran el culto de familia, no honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y temerle. Muchas se han alejado a tal punto de que se sienten condenados cuando se presentan delante de Él. No pueden allegarse confiadamente al trono de la gracia, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. No están en la comunión viva con Dios. Su piedad no es más que una forma sin fuerza. La idea de que la oración no es esencial es una de las astucias de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir a las almas. La oración es una comunión con Dios, fuente de sabiduría, fuerza, dicha, paz. El enemigo no quiere que veamos a Dios como a alguien que podemos acercarnos, a alguien que podemos ir y hablar con Él. Y Él no quiere que nuestros hijos vean a Dios de esa forma. Él le da miedo cuando ve que una familia se reúne para darle alabanza a Dios, para levantar una oración que sube como un perfume fragante al cielo. Tenemos un Padre celestial que quiere salvarnos, que quiere salvar nuestros hijos. Podemos ir ante el trono de gracia. Nunca deberíamos creer lo que el enemigo quiere que creamos. No podemos dejarlo a Él vencer. No podemos dejarlo quitarnos a nuestros hijos. Ellos son un tesoro que Dios nos ha dado, que Él quiere que le presentemos cuando Él regrese. Y muchas veces lo único que podemos hacer es orar. Quiero también hablar con ustedes acerca de la oración. La oración es algo tan importante. Hemos hablado del culto familiar y de alabanzas, que también es importante. Pero me quiero detener un poco en la oración. La oración es poder. Es cuando nos podemos comunicar con Dios, tener un canal abierto, una línea de teléfono sin interrupción. No tenemos que preocuparnos de que Dios no va a estar al otro lado de la línea. Él siempre va a estar ahí. Tenemos que sacar ese tiempo para orar como familia, para que entonces nuestros hijos oren solitos en su recámara, o cuando estén jugando afuera, o cuando estén quietos haciendo nada. Pueden tener esa comunicación con Dios. A nuestros hijos nosotros le hemos enseñado a tener el culto familiar cada mañana, como les había dicho. Y ellos ahora hacen su culto personal a Dios. Se levantan tempranito y sin que mami y papi le diga, bueno, muchas veces, porque como cada niño, a veces quieren hacer otras cosas, pero casi siempre se levantan y buscan del Padre primero, el Padre Celestial. Y entonces, después de eso, nos juntamos y cantamos muchas alabanzas, porque sabemos que cantar trae alegría. Y así hacemos. Así que es importante nosotros sacar ese tiempo. Quiero leer otra cita del Hogar Cristiano. Si ustedes no tienen este libro, por favor, consíganlo. Está lleno de tesoros que podemos aprender tantas cosas que nos van a beneficiar a nosotros y a nuestros hijos. Aquí dice, en el Hogar Cristiano,
Tengan siempre en cuenta los miembros de cada familia que están íntimamente unidos con el cielo. El Señor tiene un interés especial en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Por lo tanto, en cada familia ascienda hacia el cielo la oración matinal, y en la hora fresca de la puesta del sol, preséntense delante de Dios los méritos del Salvador en favor nuestro. Mañana y noche, el universo celestial toma nota de cada familia que ora. ¡Qué bonito! No estamos solos. Nunca tenemos que pensar eso. Siempre estamos ante la presencia de Dios. Poco después de mi esposo y yo casarnos, nosotros, como les había dicho, empezamos a hacer el culto familiar. Al principio era un poco raro porque éramos 2 nada más y una bebecita chiquitita, pero continuamos haciéndolo. Y sí, traía cierta paz y nos fuimos acostumbrando. Un día yo iba caminando con mi hija mayor que tenía 3 años en ese tiempo, para esa fecha, y estábamos haciendo la caminata de la mañana, ella y yo. Y ella le encantaba eso. Sabía que después del culto familiar nosotras nos íbamos juntitas a caminar. Y una mañana empezó ella a recitar el canto que dice por la mañana, porque ese era el que cantábamos todas las mañanas. Y ella empezó chiquitita a decir, por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. Y yo me quedé sorprendida y dije, ella se sabe todas las palabras. Qué cosa tan chiquitita, y ella ya se sabía todo el himno, no el primer verso, todo el himno. Y así fue cada caminata. Ella empezaba a apuntar hacia el sol cuando cantaba el del sol. Y fue tan bonito ver que mi hijita tan chiquita ya había aprendido un canto, un himno que cantábamos. Y así fue con todos nuestros hijos. Han aprendido a darle alabanza a Dios. Quiero compartir otro pensamiento de este libro tan hermoso. Dice aquí, los jefes de familia deberían ocuparse especialmente de que la hora del culto sea sumamente interesante, dedicándole algo de atención y cuidadosa preparación cuando nos presentamos ante la presencia de Dios. El culto familiar puede ser agradable y estará lleno de resultados que únicamente revelará la eternidad. Y qué bonito es pensar que podemos dedicar ese tiempo a Dios. Quiero que pensemos un momento en que sea interesante. Una vez estuvimos con una familia que tenían varios niñitos y ellos tenían el culto familiar. Nos sentamos la primera vez y vimos las caras de los niños cuando dijeron, ok, es la hora del culto. Y vimos que ellos se veían un poco frustrados, como que no les interesaba. Y mis hijos me miraron como que, ¿qué le pasa? Cuando empezaron el culto nos dimos cuenta que era lo que pasaba. Lamentablemente el culto era bien largo, duró casi 1 hora y media y no había muchos cantos. Era hablando de cosas muy pesadas para un niño espiritual, cosas espirituales muy pesadas que ellos no entendían. Y entonces ya era como un pesar para ellos. Tenemos que hacer el culto algo que sea interesante para los más chiquitos. En nuestro hogar nos gusta usar, cuando eran más chiquititos, usábamos a mis amigos de la Biblia, que son para los pequeños, donde las historias son bien sencillitas y las gráficas, las ilustraciones son preciosas, muchos colores. Y ya cuando van creciendo un poco más, empezamos a usar las bellas historias, que también tiene algunas
ilustraciones bonitas, pero que también los niños pueden entenderlo porque están sencillos y han sido de gran ayuda para nosotros en los cultos familiares. O simplemente, si no tienen esos libros, es solamente abrir la palabra de Dios, escoger algunos versículos, pocos, no tienen que ser muchos, y hablar un poco, leer y hablar. ¿Qué es lo que quiere decir? Poner algo que el niño pueda entender. Alguna ilustración de algo que le pasó a usted cuando niño o niña, que ellos puedan combinar esas cosas y tener un entendimiento de lo que están hablando. Es bien importante, porque si no va a ser una hora de tristeza, debe de ser una hora de alegría, de alabanza a Dios. Quiero hablarle un poquito ahora de la importancia del canto. El cantar no es solamente cantar, es una oración que se eleva a Dios, es algo que sale desde muy adentro del corazón. Aquí tengo otra cita que nos habla acerca del canto y dice: la historia de los cantos de la Biblia está llena de sugestiones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los agentes más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos a temas más nobles, a inspirar el alma. Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Cuán a menudo recuerda la memoria el alma oprimida y pronta a desesperar. Alguna palabra de Dios, el tema olvidado de algún canto de la infancia, y las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito, y se imparte valor y alegría a otras almas. Qué bonito pensamiento. Nosotros tenemos a una señora anciana que conocemos, que nos contó una historia acerca de su hijo. Él se había apartado de los caminos de Dios, pero ella dice que ellos eran fieles con el culto familiar, le habían enseñado a él la verdad, pero cuando llegó a grande dejó el camino de Dios. Y dice que un día, cuando ya el hijo regresó a Dios, gracias a Dios que había regresado a Dios, regresó y le dijo: mamá, usted estaba orando por mí, ¿verdad? Y él le dijo: sí, siempre, nunca dejé de orar. Cada momento del día que tu nombre me venía a la mente, yo oraba por ti. Él dice: bueno, mira lo que me pasó. Cuando yo ponía la música de rock en el trabajo y estaba con mis compañeros en el trabajo, prendía la música y de momento, en vez de cantar la canción que estaban tocando en el radio, empezaba a cantar un himno. Me salían las palabras del himno que cantábamos cuando teníamos culto familiar. Y me enojé. Cuando me pasaba eso, me enojaba, no me gustaba. Hasta que un día me di cuenta de que era Dios que me estaba llamando. Dios era el que me estaba tratando de traer otra vez a sus caminos. ¿Ven la importancia del culto familiar, del canto? Es algo tan poderoso que Dios da. Es una bendición tan grande que Dios nos da. Quiero leerle otra cita del Espíritu Profecía que se encuentra en el Hogar Cristiano. Y dice así: por la noche y por la mañana, unidos con vuestros hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas, enseñarles a repetir la ley de Dios. Respecto de los mandamientos, los israelitas recibieron esta instrucción: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, de acuerdo
con estas palabras, Moisés instruyó a los israelitas a ponerle música a las palabras de la ley. Mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en concierto. En su caminata iban cantando y alabando a Dios y aprendiendo qué era lo que Dios estaba mandando, lo que Dios había dejado hecho y dicho para ellos. Así que es importante nosotros sacar ese tiempo para estar en comunión con Dios. Es importante servir a Dios. Nosotros en nuestro hogar tenemos algo que hacemos y es que tenemos los versículos de la Biblia y hemos encontrado algunos que tienen música y es versículo, palabra por palabra, pero puesto a música. Y esto le ha ayudado a nuestros hijos a recordar versículos de memoria. Cuando tienen miedo, se recuerdan de Josué 1:9. Diferentes cosas así, que ellos pueden cantar y se le va el miedo. O cuando se sienten que necesitan ayuda, se recuerdan de otro verso. O cuando quieren la protección de Dios, cantan el Salmo 91. Es tan bello poder ver esto. Y también otra cosa que hacemos en nuestro hogar es que nuestros hijos han aprendido a tocar algunos instrumentos y por las noches sacan la guitarra y están tocando guitarra y nosotros alabando a Dios. No puedo decirle en palabras, no puedo expresar palabras del sentimiento que a uno le da el poder estar con sus hijos alabando a Dios. Es un privilegio, es algo tan importante, porque, hermanos, recuerden que está el enemigo tratando de agarrar a nuestros niños y sacarlos de las manos de Dios, o que ellos se vayan de las manos de Dios. Tenemos que siempre dirigirlos al Señor. Y el culto familiar es algo que nos va a ayudar a poder mantenerlos ahí. No le puedo prometer que nunca se le van a ir del lado de Dios, pero sí se les va a quedar en su corazón lo que les ha enseñado. Tenemos que instruir a nuestro hijo en el camino correcto para que así pueda estar ahí. Sigan buscando del Señor.